Vamos a leer juntos este versículo en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo podemos leer desde la pantalla allí todos y a una voz podemos leerlo. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Una vez más, sean todos bienvenidos. Tenemos algunas visitas. Siéntanse como en su casa. Rosa, bienvenida. ¿Y quién más está por ahí? Bueno, los demás son de las casas, ¿verdad? Gracias por estar acá. Estamos contentos de poder reunirnos en este primer día de la semana para celebrar a Cristo y también para leer su palabra. ¡Qué gozo! Qué alegría se siente el cantar, el estar junto, el leer su palabra, el saber por su Santo Espíritu la tremenda salvación que disfrutamos. Y lo más tremendo es que no la merecemos. No es nada de lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer que el Señor nos ha salvado. Amén. Usted puede buscar luego este y otros mensajes de un servidor y otros allí en www.lumbrerabiblica.com o por Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera, igualmente como YouTube, para que pueda después inclusive poderlo pasar a otras personas que están necesitadas de la palabra. Estoy pensando en estos momentos que todos tenemos, ¿verdad? Hay momentos de desánimo, de gran tristeza, de pérdidas. Las circunstancias cambian de un momento a otro y estaba pensando en este huracán y lo que acaba de pasar Florida y otros países en que a la gente le cambió en cuestión de horas toda su vida. Inclusive algunos pasaron de la escena de este mundo y otros que quedaron vivos, gracias a Dios, la mayoría, pues muchos perdieron absolutamente todo. Y estábamos diciendo al principio de que a mí me alegra por lo menos ver que personas, aunque no tienen a Cristo como Señor y Salvador, Dios ha puesto esa gracia común y ese amor de ayudar. Y hay organizaciones por doquier donde están dando de sus recursos para ayudar a tantas personas. Pero poco se puede hacer para aliviar el desánimo de estas personas. Las vemos entrevistadas cuando ellas lloran y dicen, no tengo nada. Me quedé sin absolutamente nada y toda una vida trabajando, y aquellos que perdieron la parte material, que gracias a Dios se puede recuperar, pero son momentos de tristeza, de pérdidas. Otros han perdido familiares también, no necesariamente en el huracán, en otros momentos o circunstancias por enfermedad o accidentes. Son tristes. Nadie sabe hasta cuándo va a estar acá. La Biblia dice que nuestros días están contados y dice Job que Dios, tú le pusiste límite de los cuales no pasará. Si tú le dejares, él dejará de ser. Job 14 nos dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Por eso es que nosotros debemos buscar la salvación, buscar a Dios, como dice el profeta, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Y dice más, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle. Es grande en misericordia y será amplio en perdonarle. Así que estas recomendaciones o consejos de la palabra de Dios, momentos de desánimos, de gran tristeza, y esto siempre ha existido desde que entró el pecado en el mundo. Fue una escogencia de nuestros primeros padres y sigue siendo una escogencia nuestra también en cuanto a que podemos tener el aliciente de la felicidad que nos da el Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es el fruto del Espíritu Santo? O los frutos del Espíritu Santo dirán algunos, ¿verdad? Pero en realidad es un solo fruto, el cual tiene 9 manifestaciones. Y empieza con decir amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Así que yo no sé cuáles tus circunstancias en este momento. Puede ser que sea de tranquilidad, puede ser que estés pasando por algún tipo de situación que te traiga tristeza, pero este mensaje es uno de los mensajes que ha traído más consuelo y ha traído más consolación a las personas, y es uno de los más tiernos que en palabra de muchos cristianos encontramos en la palabra de Dios en el momento en que Jesús anduvo haciendo sus milagros. Así que hay un versículo en Isaías que Dios está permitiendo que Jerusalén hable, o Sión, en profecías del futuro, pero también en su situación como nación ocupada tantas veces por desobediencia, porque la desobediencia trae tristeza. Y el Señor, mientras Sión se quejaba, Dios se olvidó de mí. Dios se ha olvidado de nosotros, su pueblo. Y hoy la iglesia en muchas partes pudiese también decir, Dios se ha olvidado de nosotros. Y usted pudo haber dicho en algún momento, Dios se olvidó de mí, porque estoy pasando estas cosas. Pero mire lo que dice el Espíritu Santo en ese momento. ¿Acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es una promesa tan preciosa que, aunque fue dicho históricamente, en un momento Dios hablando a la nación de Israel, es algo que aplica perfectamente a nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nos tiene en su presencia, nos tiene en su pensamiento. Y una prueba o una pruebita de eso es que usted está aquí en esta mañana, ¿verdad? En comodidad, oyendo la palabra de Dios. Y hay un mensaje que Dios tiene para usted. Yo no lo sé. Somos simplemente instrumentos, pero es la palabra de Dios la que llega a los corazones. Cualquiera sea su circunstancia, Dios no se olvidará nunca de ti. Dios no se olvidará nunca de nosotros. Ahora, al contrario, hay gente que se olvida de Dios. Y la palabra de Dios dice que van a tener su oportunidad, pero aquellos que rechazan constantemente la palabra de Dios y las advertencias de la palabra de Dios y los brazos abiertos del Señor Jesús, hasta ahora ya hace más de 2000 años que Cristo, como si fuese figurativamente en la cruz con los brazos abiertos mostrando amor y compasión, y la gente prefiere vivir en sus delitos, placeres y pecado, olvidándose de Dios. Y la Biblia dice que serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Esperamos que usted no esté entre uno de ellos. Nunca Dios se olvidará de ti. Quiero que leamos juntos, por favor, y usted va a buscar en su Biblia en San Lucas capítulo 7, versículo 11 al 18. San Lucas capítulo 7, versículo 11 al 18. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué espectáculo, ¿no? Llevan al muerto allí, Jesús lo para, toca el féretro, la gente está asombrada. Nadie podía tocar un féretro sin contaminarse según los requisitos de la ley. Jesús lo hizo, pero eso no sorprendió tanto a la gente, sino que aquel joven se parara, el muerto se paró.
Eso es algo que poco se ve, ¿no? Han habido casos en personas que se paran en una urna o algo así, que están en velorio, pero no han estado muertos, han tenido ciertos shocks y médicamente está explicado, etcétera. Pero ya eso casi no se ve porque ya los abren y se aseguran de que esté bien muerto. Pero qué gran sorpresa en ese momento cuando Jesús habla: joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. No lo dice la palabra, pero yo me imagino que algunos salieron corriendo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias, hermanos. Hay varias cosas que quiero hacer notar con ustedes acá, y lo primero es que el versículo 11 dice: aconteció después. Otras versiones de la Biblia dice: aconteció un día después. Al parecer esto es parte del original, que dice un día después. El Señor estaba, si usted ve en el milagro anterior, en el versículo 1 hasta el versículo 10, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, este no se había muerto, pero estaba a punto de morir, y Jesús lo sanó, le dio vida, y honró la fe de aquel hombre cuando aquel hombre dijo: Señor, está cerca, mira, ni siquiera te acerques acá porque no soy digno, di la palabra. Y el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero de Capernaum a donde fue esta aldea que se llama Naín, por cierto, la aldea todavía existe, por supuesto, ya hay carretera pavimentada, pero se dice que en aquel entonces era un solo caminito, no estaba expuesto, no era una ciudad grande, era un pueblito que en algunas partes de la historia se contaron hasta 39 casas. Y hasta los años 1950, que oí el registro, no sé cuánto más, habían cerca de 1,500 habitantes. Pero es un pueblito que está todavía allí en el distrito en la tierra de Israel. ¿Qué significa Naín? Naín aparentemente significa o pastos o algo que desciende, porque resulta que estaba en alto, tenías que subir. Un camino polvoriento, un pueblo nada llamativo. Y allí estaba la viuda. Pero llama la atención algunas cosas, hermanos, y es el hecho de que este era un pequeño pueblo agrícola, estaba al sur de Nazaret, donde Jesús se había criado, y estaba como a 30 millas de Capernaum. Ahora calcule usted cuántos son 30 millas. No sé cómo podría usted calcular desde aquí hasta... sí. Pero quiero decir, no llegando a Miami, creo que a Fort Lauderdale aproximadamente. Usted en carro ahí se tira 45, 50 minutos, imagínense a pie. Y en caminos no planos, sino montañosos y subiendo. Bueno, aparentemente eso era una ruta que se tomaba 2 días. Recientemente hubo una expedición de jóvenes estudiantes de la universidad en Jerusalén y fueron para caminar para ver cuánto tardaban, y se fueron a pie, ¿verdad? Y se tomaron 10 horas en carreteras pavimentadas para llegar allí. En los tiempos de Jesús, eso era mínimo 2 días. Pero tomando en cuenta que la palabra de Dios dice que tomó un día de llegar a Capernaum, a Naín, el Señor tuvo que haber caminado toda la noche, pararse bien temprano y apurar el paso. El Señor Jesús dedicó, porque Él sabía que Él esperaba allí por una sola persona que estaba sufriendo. El Señor no escatima esfuerzo, y eso nos lleva a lo que dice Romanos, mis amigos y hermanos, que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que nos dio todas las cosas, ¿cómo no nos dará con Él? Él lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? A veces decimos, no, Dios no me va a escuchar.
o esta necesidad que tengo, o este sufrimiento que tengo, ¿quién me va a ayudar? Dios está muy lejos, está muy alto, y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hemos leído: yo nunca me olvidaré de ti. No sé cuál sea tu situación, pero estoy seguro que Dios la tiene muy, pero muy en cuenta. Dios sabe por lo que estás pasando, la situación que tienes, tus hijos, tu familia, si no tienes hijos, tu trabajo, tu futuro, tu economía, tus planes, cualquier situación, Dios la conoce. Él tiene cuidado de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. No cae una hoja al suelo o un pajarito sin que el Padre lo sepa. Así que Dios tiene cuidado de ti y no ha escatimado esfuerzo, por así decirlo, para acercarse a nosotros. El Señor Jesucristo caminó esa distancia para llegar a ese pueblo olvidado de Naín, donde tuvo que, como decimos en criollo, echarle pierna virtualmente para poder llegar a tiempo. Y dice que aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, vemos que dice que hay dos grupos de personas que andaban con él o que se encontraran en el escenario. Dice: sus discípulos, muchos, y una gran multitud. Y estamos seguros que entre la gran multitud había gente que no creía. Yo no sé cuál es nuestro escenario acá. Creo que la gran mayoría, si no todos, somos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, yo estoy seguro por mí. Pero hay gente que luego oirá este mensaje, o gente que está allá afuera. Hay gente que está reunida al nombre de Jesús para alabar a Jesús, y otros, ¿dónde están? Por ejemplo, los que no están trabajando estarán en otros quehaceres, en diversiones, en tomando el tiempo para aprovechar porque tengo el último domingo. Gente que se olvida de Dios, sencillamente. Gente que no tiene en cuenta que Dios es tan importante, que el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor, a la fe, Él se revela, Él premia la fe, Él premia la obediencia. No busquemos o venir al culto nada más, o la iglesia para recibir bendición. No, busquemos obedecer al Señor, porque Él conoce nuestra necesidad. El salmista decía: se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición y la mía. Así que no podemos caerle a embustes. No podemos meter mentira. El Señor conoce. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce tu necesidad. ¿Qué estás pensando en este momento? Hay personas que le siguen, que le creen, y hay la falsa iglesia profesante. Oh, sí, yo creo en Dios, mi Diosito, mi Padrecito. Pero no lo demuestran con sus hechos. No tienen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con Él. Porque si lo tuviesen, estuvieran buscando la manera de estar más cerca del Señor. ¿Y qué más cerca de leer la palabra, de honrarle, de cantar, de glorificarle, de reunirse, de trabajar para el Señor? Así que es incompatible con la fe cristiana el que se diga que somos creyentes, pero no le buscamos, ni siquiera por agradecimiento. No buscamos, o hay siempre muchas otras cosas que son más importantes o más interesantes que Dios mismo. Y no me malentienda, mi amigo, mi hermana, mi hermano, de que estoy hablando de los que trabajamos algún domingo. Sí, eso se entiende, a veces es circunstancia. Pero digo, cuando es una fija en tu vida, que entonces tu vida se vuelve no en una acepción, sino que es la normalidad. Entonces estamos mal. Nos sentimos mal, el creyente se siente mal cuando tiene esto. Yo conozco hermanas y hermanos acá que, caramba, están orando y luchando por estar aquí un domingo. Y se ve su interés y su aflicción, y el Señor va a proveer para ello. Estoy seguro que sí. Pero en lo que estaba diciendo, esto es Galilea. Ahí se ve Capernaum a su mano izquierda, ¿verdad? Arriba. Y ve ese puntico, esto es Capernaum, donde estaba el Señor Jesús. Y Él tuvo que subir hasta Naín, que está aquí abajo. Ahí es donde hay más de
33 millas aproximadamente, 45 kilómetros o algo así. Y eran caminos polvorientos, caminos montañosos. Hasta allí fue el Señor para buscar a una oveja perdida. Por eso es que el Señor dice en otra palabra, dice la Biblia, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Él, como buen pastor, viene a hablarte a ti individualmente. Tú, tu nombre, tú mismo o tú misma. El Señor está interesado en ti. No, pastor, yo soy creyente. Está bien, el Señor está interesado en ti también. El Evangelio es para todos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hemos sido salvos por la gracia de Dios de la condenación, del pago judicial de nuestros pecados. Ya el infierno no nos alcanza. Hemos sido sellados, como hemos oído al principio, pero el Señor, como sumos sacerdotes, nos tiene agarrado de su mano. Por eso en Hebreos también dice acerca del sumo sacerdote, que es Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el Señor Jesucristo. Esa es su obra en la cruz. Permite darnos a nosotros la garantía de poder acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero quiero hacer notar que el Señor, a pesar de que caminó todo esto, en ese momento, por casualidad, estaba saliendo el velorio de la ciudad. ¿Usted cree que es casualidad? El Señor calculó exactamente el momento. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Qué casualidad que la encontró en el pozo de Jacob allí para sacar agua y le pidió agua. ¡Qué casualidad! El Señor tenía calculado. Es más, antes en esos versículos en Juan nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía ya establecido, Él sabe a detalle porque es el Dios creador, Dios omnisciente. Él sabe nuestra vida y lo que nos pasará de aquí en adelante. Por eso nos da la oportunidad. Él es soberano y Él siempre está a tiempo, nunca está tarde. Me acuerdo cuando hablamos de allí cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro, ya cuando primero le avisaban que estaba enfermo, ¿verdad? Entonces, cuando supo que se había puesto grave, el Señor se quedó 2 días más donde estaba. Y la gente le dijo, pero maestro, ve que está enfermo ya, o sea, apúrate. El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Él se quedó 2 días más porque Él sabía exactamente lo que acontecería. Él sabe lo que nos va a pasar. Él sabe nuestra vida. Gracias a Dios, y como hemos cantado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, basado en lo que dijo el apóstol Pablo. No importa lo que nos pase, no sabemos lo que nos va a pasar, pero sí sabemos que aunque no tenemos conocimiento de lo que encierra el futuro, sabemos quién encierra el futuro. Así que Dios es soberano. Él siempre está a tiempo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, versículo 12, que llevaban a enterrar al difunto, a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Llegó cerca de la puerta. Había mucha gente allí. Ahora el Señor llega justo el momento a entrar en Naín, cuando el velorio o la procesión del difunto está saliendo. Entonces, hermanos, vemos acá un cuadro de alguien que lo estaba representando. Aproximadamente pudo haber sido algo así. Había mucha gente alrededor y los féretros no han de ser como los que vemos ahora, sino era una camilla donde la ponían en piedras, o los más pobres quedaban totalmente arruinados al contratar o al abrir un sepulcro, o ponían en sepulcros múltiples. Pero eso era más o menos la situación de ese entonces.
la viuda de Naín. Ahora, algo bien triste de esta señora que Cristo tenía en su corazón es que dice la palabra de Dios que ella llevaban a enterrar a su hijo, al difunto, de paso hijo único, y de paso también que ella era viuda, tenía todas las plagas de Egipto encima. La viudez en los tiempos del Antiguo Testamento era considerado una señal de pobreza, porque el marido era el que mantenía, por supuesto, a la señora, y cuando éste fallecía, pues quedaba en la responsabilidad del hijo mantener a su madre hasta que fuera la oportunidad, hasta que sus padres partieran. Pero en este caso ella era viuda, se había muerto su marido, ya estaba en cierto límite de pobreza, y al parecer el único sustento que tenía era su hijo también. Y no tanto por el sustento, es que fíjense, hay algo, estaba meditando en la madrugada, es que nosotros encontramos el nombre cuando nosotros naturalmente perdemos a nuestros padres, porque está así la vida, ¿verdad? Nacieron primero y se van primero, y quedamos huérfanos. Se sabe que uno queda huérfano porque perdió a sus padres, murieron, partieron. Pero como es extraño, está contra natura que se pierdan a los hijos. Yo no encontré ningún nombre que hay. ¿Cómo son los padres que pierden hijos? Huérfanos de hijos. Es tan fuerte, y aquí con mucho respeto y sensibilidad digo que hay hermanos que han pasado por esa terrible experiencia. Y solamente la consolación de Dios puede aliviar sus corazones. Pero es algo terrible. El corazón de aquella mujer estaba destrozada por muchos aspectos. Estaba destrozada sentimentalmente, estaba destrozada económicamente y estaba destrozada socialmente. Era una viuda. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo siempre habla de las viudas y los pobres. Y eso nosotros lo debemos también tener muy en cuenta. De modo que algunos creían que Dios estaba castigando a la viuda que sobrevivía. Usted recuerda en Ruth cuando Noemí enviudó a una edad muy temprana y ella le decía, mira Noemí, ella dijo, ¿por qué me llamas Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Era la costumbre, el pensar, porque Noemí era feliz, era el nombre, pero llamadme Mara, porque estoy en amargura. Así que algo de tomar en cuenta. Esta mujer tenía un pasado doloroso. Dice, era viuda, su esposo había muerto, ¿verdad? La escena, la partida desgarradora, nos imaginamos, usted, casi todo el mundo, no creo que haya ninguno que no haya estado en un velorio, pero a veces y sobre todo cuando son personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, son escenas desgarradoras de gritos, de desesperación, de desmayo, y se entiende, porque no tienen esperanza. El apóstol Pablo, cuando habla a los cristianos, dicen, ustedes tienen una esperanza diferente, porque ustedes creen que Cristo murió, ¿sí? ¿Ustedes creen que Cristo resucitó? Sí. Pues entonces, así mismo como creen, Dios traerá también consigo a los que durmieron, a los que murieron, y ellos van a resucitar cuando Cristo venga, y después ustedes. Así que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay gente en el mundo que no tiene esperanza. Cuando muere alguien, sí, mi Diosito lo va a atender allá. Y como soy bueno, o como siempre hizo bueno. No hay bueno, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay forma de ir al cielo, no hay forma de estar en paz con Dios, sino es a través de Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Entonces esta mujer tenía un temor y tenía un terror, tenía un llanto y una tristeza por lo que le había pasado, perdido su marido y luego perdiendo a su hijo y luego la sombra de lo que vendría. ¡Qué terrible! ¡Qué estado de aquella mujer! Pero Cristo lo sabía. Y Cristo lo sabe. Y Cristo sabe tu detalle también. Sabe
exactamente lo que está pasando en ti y lo que va a pasar. Por eso Él le dijo a sus discípulos, en extensión a nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos advirtió que sí, en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tienes tú esa esperanza? Juan dice, y esta es la fe, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿había algo que la mujer había hecho para merecer esa gracia de Cristo, venir tan lejos para encontrarse con ella en su dolor? Y no solamente es el momento de venir y consolarla, porque no sé si a usted le ha pasado, nosotros a veces como pastores no sabemos tampoco qué decir, es orar, es poner la mano en el hombro, ¿verdad? Por son momentos terribles, uno no sabe ni qué decir. Señor, dame palabra, por circunstancias de personas pasando en dolor. Pero es el Espíritu Santo el que puede traer consuelo. De hecho, Dios es llamado el Padre de toda consolación. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué podría ella esperar de un extraño que venía con un poco de gente polvoriento de Capernaum a parar el féretro? Ay, ven acá, y este viene y me va a parar también el féretro, que vamos con esta tristeza a enterrar a mi hijo. ¿Y quién es este? Me imagino que el dolor y todo no permitió que se pusiera a clamar, ¿por qué me paras? Pero Cristo tocó el féretro. Tocó el féretro. El Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué palabras? No llores. ¿Por qué? Ya perdí mi hijo. Pero el Señor la había visto, el Señor vio, el Señor ha visto tu corazón. Y dice que tuvo compasión, el Señor ya nos tuvo compasión. Para aquellos que dicen, Señor, ten compasión de mí, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Ya la ira de Dios se desató completa en el Calvario con Cristo. Y es verdad, no fuimos consumidos porque Cristo llevó la carga de tu pecado y mi pecado en el Calvario. Por eso tiene la autoridad tremenda de decirte, no llores, no vas a morir, no tienes que perderte eternamente porque yo he tomado tu lugar en la cruz del Calvario. Qué tremendo tener un Salvador tan poderoso. Y lo más tremendo es que cada día tú escuchas menos un verdadero evangelio puro, tomado de la palabra de Dios, de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué estás confiando? ¿Dónde te agarras? ¿Dónde es tu asidero? ¿Que eres bueno o buena? Aún como creyentes en Cristo a veces pensamos, no, pero Dios se agrada de mí porque yo soy especial. Todos somos especiales, ¿sabías? Todos somos especiales. No, pero Dios a mí me quiere muchísimo. Cuidado, eso puede ser algo de soberbia. Dios nos quiere a todos. Nos quiere tanto que dio a su Hijo por ti y por mí. Pero es necesario que entendamos y que escuchemos el Evangelio de Jesucristo y lo prediquemos como creyentes en Cristo. ¿Qué es lo que hace un mensaje como esto? Predicar el Evangelio. Pero yo soy creyente. Pero lo necesitamos. Porque refresca nuestros corazones. Porque sabe qué posición tan cercana tenemos en el corazón de Dios. Pero también porque nos instruye a poder predicar a otros también. Amén. ¿Cuántas personas no tienes tú alrededor? Trabajadores, trabajadoras, familiares, hijos o padres o vecinos que no son de Cristo. O que están pasando por tremenda necesidad. Hay personas que rostros vemos, pero corazones no vemos. Hay muchas personas que se han visto alegres o posteando algo en las redes y a la media hora se oye que se tomaron una decisión contra su vida. Muchos grandes artistas lo han hecho. No sabemos, gente, porque no son artistas, no lo oímos, pero la humanidad está quebrantada, está dolida. Y hay muchos creyentes en Cristo acá, hermanos, que están dolidos también, necesitan de nuestra oración, de nuestro apoyo, de nuestra llamada.
Y esto es una llamada de atención para todos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos tomado un teléfono o mandar un texto? Hermano, hermana, estoy orando por ti. ¿Necesitas algo? Es una palabra que tú no sabes, no tienes idea cómo Dios te puede utilizar para traer paz, alivio, consolación a alguno que está atribulado. Tenemos el Espíritu Santo y el Señor sabe nuestra necesidad. Efesios 2 nos dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un pasado oscuro. Pero esta señora también tenía un presente amargo. ¿Es acaso esta su situación? He aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre. Lo que estaba pasando en ese preciso momento. Estaba un pasado bien difícil, tenía un presente muy, pero muy triste, el perder y enterrar a su propio hijo. Realmente se cumplió la cosa, pero no se puede imaginar uno qué tremendo dolor puede ser eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tu presente puede ser un presente de confianza, de fortaleza, de gozo y de paz a través de Cristo. Aún como creyentes, y si tenemos una carga presente en este mismo instante, dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la promesa. Y Dios nunca falla. Dios es soberano y siempre dice la verdad. A pesar de nuestra infidelidad, el Señor permanece siempre fiel. Pero también ella tenía un futuro sin esperanza. Este era el funeral de su hijo único de su madre. Y hay como una énfasis, hijo único de su madre. Era su único hijo, aparte de eso el dolor. No tenía ningún otro hijo que le tomara el lugar para consolarla, pero tampoco para mantenerla. Yo creo que eso era lo secundario de ella. Primero era el dolor de perderlo, pero también un futuro incierto. Y yo me pongo a pensar en que usted se acuerda de los dos casos de resurrección en el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes, en Primera Reyes, con Elías y Eliseo. Siempre había la viuda y siempre había la madre solitaria. Cómo Dios se enfoca en la necesidad individual y de hijo único, hijo único. Y yo no sé, pero esto nos debería a nosotros tocar el corazón. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único. Hijo único. La salvación que nosotros disfrutamos viene permeada del dolor del Padre desprenderse de su hijo en la cruz. No, pero Él resucitó después. Sí. Pero no sabes las horas de inmenso dolor, las horas vengadoras de cólera penal. Por sobre ti pasaron, oh Jesús, con peso judicial, y tu alma sumergida probó la maldición debida a nosotros los perdidos por nuestra redención. ¿Quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió, Jesús, en ese mismo instante en que Dios te dejó? Mas a su diestra ahora gozando estás en gloria celestial, donde espera el momento en que volverá. Cristo volverá, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. ¡Qué día glorioso! Hay un himno que dice, ojalá fuera hoy. Pero cuando el Señor la vio, tuvo compasión, tocó el féretro, le habló y le dijo, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Ahora, eso de que Jesús entró en ese momento por la puerta mientras ellos salían, es una coincidencia, lo hablamos que no. Hay un pastor muy amigo, mentor de nosotros, que él habla de las diosidencias. ¿Por qué no existen coincidencias, hermanos? A menos que digamos que son coincidencias divinas. Pero todo cuanto Dios permite,
obra para bien y deseo solamente responderle amén. Todo lo que pasa, amados, no es coincidencia. Oh, mira qué casualidad. No hay casualidades. Toda nuestra vida está planeada. Ahora, no lo sé porque somos ignorantes en eso, pero porque Dios permitió eso, porque Dios permitió que yo pecara. No le eches la culpa a Dios. Tú mismo decidiste. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios nos da esa capacidad de decidir. ¿Estás decidida y decidido por Cristo? Hermano en Cristo, también es para ti la pregunta. Ya no para salvación, pero sí para comunión y para testimonio del Evangelio. ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? Como creyente, ¿hemos decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. Eso es para toda la vida, hermanos. No es un ratico. Cuando yo levanté la mano, cuando yo creí en el Señor, ya. Y lo demás, no importa, pero voy para el cielo. Así no es. Vamos para adelante y vamos para el cielo, pero debemos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Amén. Mire, cuando Abraham necesitaba algo para sacrificar como sustituto a Isaac, qué casualidad, estaba un carnero allí. No, Dios lo tenía preparado. Y de paso, ese carnero estaba siendo un tipo precioso de Cristo, que tampoco fue por casualidad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí, para que fuésemos salvos. Cuando el siervo más leal de Abraham, ¿verdad?, es enviado a Mesopotamia para traer desde allí a la esposa de Isaac, él cuando llegó a ese país, antes de que su oración fuese terminada, ya Dios le tenía la respuesta. ¿Casualidad? Génesis 24. Cuando Ruth la moabita sale al campo, ¿verdad?, anda a ese campo, chica, y resulta que el campo era de Booz, que iba a ser el futuro marido de ella. Y ella era la ascendiente luego del Señor Jesucristo. ¿Casualidad? En Hechos tenemos cuando más de 40 enemigos de Pablo dijeron: no vamos a comer ni beber hasta... Lo iban a agarrar y lo iban a matar y no iban a descansar hasta tenerlo. Y resulta que estaba el sobrinito de Pablo. Y fue corriendo: tío, mira, tal y tal cosa. ¿Fue casualidad que el sobrino estaba allí? Dios tiene a sus siervos en todos lados para orar su voluntad y obrar a favor de los que somos herederos de la salvación. ¿Sabe eso? El caso del hombre herido en el camino. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿verdad?, los cuales le hirieron y lo dejaron ahí medio muerto. Entonces aconteció que pasó un sacerdote, después un levita, todos le vieron, pasaron de largo. Dios le dio la oportunidad a ellos de que pudieran ayudar. Pero un samaritano que iba de camino, qué casualidad, iba pasando por ahí, viéndole, fue movido a misericordia. El Señor tiene un plan divino. Y quién sabe si esta palabra o la que hemos oído es para ti en este momento un tiempo oportuno de salvación o de restauración como creyente en Cristo. Amén. No lo sabemos. Joven, a ti te digo, levántate, dijo el Señor. Entonces, notamos que el Señor, al tocarle el féretro, inmediatamente el joven se incorporó. Y yo estaba pensando en estos dos jóvenes, o de estos dos casos del Antiguo Testamento, cuando Elías y Eliseo no intentaron, sino que hicieron el acto de levantar a dos niños. Ellos no lo hicieron directamente ellos. Ellos oraron a Dios para que le concediera y pasaron trabajo. Uno se montó encima, otro empezó a soplarlo, otro Señor, y agonizaron. Y Dios le concedió
el milagro. Pero Jesús, se dice de Él, a ti te digo, levántate, porque Él es la fuente de vida eterna. Hemos cantado la fuente de la vida eterna, que es el Señor Jesús. Y Él está, lo más maravilloso, está aquí con nosotros. Está para salvación a todo aquel que cree. Pero salvación también está para refrescar nuestra alma. ¿Cuál es tu necesidad? Si tienes sed, Él es el agua viva. Si tienes hambre, es el pan que descendió del cielo. Si estás en tinieblas, es la luz que alumbra a todo hombre. Él es la luz de la vida. Si sientes que estás desvaneciéndote y muriéndote, Él es la resurrección y la vida. No hay necesidad que Cristo no pueda cumplir. Entonces, en primero, Jesús llega y suple nuestra necesidad, donde quiera que te encuentres. Número 2, Jesús es salvación a su tiempo. Número 3, Jesús es siempre compasión. Pero debo aclarar que en el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque después no va a ser tu salvador, sino va a ser tu juez. Y dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Apocalipsis nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El infierno es real y existe. Y es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo y que pasan su vida pensando en tonterías o en medios de salvación que ellos creen que son los medios de salvación. El que entra por otra puerta, ladrón es y salteador. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, este Jesús que vimos entrando allí en Naín, es el mismo Jesús de hoy. Hebreos nos dice, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria a su nombre por Jesús.